Hola, buen día, ¿cómo estamos? Me alegro que estén bien, acá es un día hermoso, así que voy a aprovechar para dar un teórico de logaritmo. Los logaritmos en realidad surgieron como una regla de cálculo allá por a fines del año 1550, por ahí, en el año 1500, principios de 1600. Recuerden que en aquella época la astronomía estaba en su apogeo con Kepler, y también la astrología como una pseudociencia, que todo el mundo necesitaba hacerse cartas astrales y todas esas cosas raras que aparecen por ahí. Entonces se necesitaba una regla de cálculo, es decir, hacer de manera más o menos sencilla cálculos. Si quieren ver una importancia más o menos de lo que fueron los logaritmos para aquella época, hay que compararla con las calculadoras de hoy, es decir, facilitó muchísimo el cálculo matemático. La leyenda cuenta que cuando el rey inglés en aquel momento de turno pidió a alguien que hiciera una regla de cálculo para poder calcular todas sus cartas, apareció un matemático escocés llamado John Napier, que es el primero que introduce el concepto de logaritmo como regla de cálculo. Más adelante, muchos años después, Euler le da el concepto de función logarítmica, que es más o menos lo que estudiamos. Hoy nos vamos a centrar solamente como el logaritmo como regla de cálculo. Todo comienza aparentemente con relacionar dos sucesiones, una sucesión aritmética por un lado y una sucesión geométrica. En una sucesión aritmética, una sucesión significa que son un montón de numeritos donde cada número difiere del anterior en una cierta cantidad, es decir, le voy sumando una misma cantidad a otro y va apareciendo el número. En cambio, en la geométrica aparece un factor de multiplicación, o sea, el número siguiente ocurre de multiplicar el anterior por un mismo número. Eso se llama razón de la sucesión geométrica. Para darle más o menos rapidito y que se entienda, consideremos una sucesión aritmética como la de los números naturales, o sea, una sucesión entonces aritmética puede ser el mismísimo 1, si le sumo 1 obtengo 2, si le sumo 1 obtengo 3, 4 y así sucesivamente. Así se generarían los números naturales como sucesión. O sea, cada uno que yo obtengo le sumo 1 al anterior. El 3 más 1, o sea, 2 más 1 me da 3, 3 más 1 me da 4, 4 más 1 me da 5. Y una geométrica, recuerden que en la geométrica yo tengo que tener un factor. Supongamos que el factor de multiplicación sea 2. O sea, el primer número va a ser 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. O, imaginemos el 3, o sea, 3 sería el primer número, 3 por 3 es 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, y así seguiría la cuenta 243. Bueno, cuentan que Napier en este momento lo que él vio fueron esas dos sucesiones y se dio cuenta de la capacidad de ellos, ¿no? Los ratos de ocio, porque a veces dicen que la matemática no es creativa, que no son muy creativos, que son medio cerrados. Él se dio cuenta que elevar el factor de la geométrica al correspondiente número de la aritmética me daría el resultado. Por ejemplo, si yo elijo 2 elevado al cubo me da 8, 2 elevado a la cuarta me da 16, 2 elevado a la quinta me da 32, 3 elevado al cuadrado me da 9, 3 elevado a la 3 me daría 27. A estas proporciones que él encontró entre las dos cosas es lo que llamó como logaritmo. La palabra logaritmo deriva del griego, que significa logos, significa proporción o escalas, y aritmios significa números. Es decir, él encontró una proporción entre los ciertos números que aparecen de las dos sucesiones. Para decirlo de otro modo, si yo digo el logaritmo en base 3, que es la base de la serie geométrica, de 81, por ejemplo, sería el resultado que le corresponde en la aritmética, es decir, 4. ¿Esto qué quiere decir? Porque 3 elevado a la cuarta me daría 81. Lo mismo podría decir que el logaritmo en base 2, por ejemplo, de 32, entonces sería 5, porque 2 elevado a la quinta me daría 32. Como ven, hay unas cosas maravillosas de estas relaciones. Entonces, en función de esta relación, él define
o el logaritmo como. Yo les recomiendo que si vayan tomando apuntes, porque voy a borrar un poquito mucho, detienen el video y toman algún apunte. Él define entonces el logaritmo de un número a en base b como un numerito c, de manera tal que la base elevado al resultado me tiene que dar el a. Es decir, miren, 3, que es la base, ¿ven? 3, que es la base, elevado al resultado, que es 4, me da 81. Esa es la definición formal del logaritmo. Obviamente esto tiene algunas restricciones, porque yo no puedo considerar bases negativas, porque si las bases fuesen negativas, cuando el exponente es par, el resultado va a ser positivo. En cambio, si la base si el exponente fuese impar, el resultado sería negativo, entonces no habría. Tampoco podría ser 0, porque 0 elevado a cualquier número me daría 0. Entonces esto excluye que la base tiene que ser un número mayor que 0. Eso por un lado. Y la segunda condición que le ponen los logaritmos es que a tiene que ser un número positivo, o sea, no puede ser 0, porque si a fuese 0, cualquier base 0 elevado a cualquier número me daría siempre 0, 0, 0, entonces no establecería esa proporción. O sea, esas son las dos condiciones. De que la base, en definitiva, tiene que ser un número positivo, y esto que se llama argumento, el se le suele llamar argumento, lo que va a ser después la función logarítmica, tiene que ser mayor que 0. Bien, teniendo esto, vamos a estudiar ahora lo que son las propiedades de los logaritmos. Para eso voy a construir una pequeña tablita para poderlas más o menos entender. Supongamos que mi tabla sea que yo quiero construir una tabla que diga el logaritmo en base 2 de un número x. Para eso voy a darle distintos valores a x y sacar el correspondiente logaritmo. Es decir, cuando x vale un medio, por ejemplo, y bueno, ¿a qué número tendría que elevar yo? ¿A qué número tendría que elevar a 2 para que me dé un medio? Obviamente me va a dar menos 1, porque el exponente sería menos 1. Si x vale 1, ¿a qué número tendría que elevar yo al 2 para que me dé 1? Todo número elevado a la 0 me da 1. Bien. Si le doy 2, me quedaría 4. Bien. 2 elevado a la 2 me daría 4. Si le doy 3 me daría 8, y si le doy 4 me daría 16. Bien. Con esto yo voy a tratar de construir algunas cosas. O sea, la primera ventaja de los logaritmos es que números grandes se pueden expresar como números pequeños. Supongamos que yo quiero determinar cuánto este producto, lo vamos a hacer más o menos así. Que yo quiero determinar cuánto es 8 por 4. Bueno, obviamente 8 por 4 todos sabemos que es 32. Entonces imaginen que este ejemplo que yo lo estoy dando con números sencillos es muy aplicable, son números maravillosamente grandes. Si yo aplico logaritmos, yo diría, che, el logaritmo de 32 lo podría expresar como el logaritmo de 8 por 4. Bien. El logaritmo de 32, yo digo, bueno, ¿a qué número tendría que elevar yo al 2 para que me dé 32? Obviamente sería 5. 5, el 2 elevado a la quinta me daría 32. O sea que el logaritmo de 32 me quedaría igual a 5. El logaritmo de 8, por otro lado, sería igual a 3. Bien. Y el logaritmo de 4 sería igual a 2. Él se dio cuenta que este 5 surge de la suma de estos dos. ¿Ven? Entonces ahí tenemos la primera propiedad. O sea, la primera propiedad de los logaritmos, muy importante, es que el logaritmo de un producto yo lo puedo expresar como la suma de sus logaritmos. Es decir, como propiedades tendríamos entonces que el logaritmo, no me importa en qué base, siempre que cumpla con la condición de que sea positiva y mayor que 0, el logaritmo de a, vamos a poner otra letra para que no se confunda, de a por c lo puedo expresar como la suma de los logaritmos de a más el logaritmo en base b de c.
Esto, en palabras bonitas, sería que el logaritmo de un producto de entre dos factores es igual a la suma de los logaritmos de dichos factores. Bien. La segunda propiedad, si sigo, o lo podrían ustedes demostrar por las tablas, hecho con los resultados, es que el logaritmo de un cociente, es decir, A sobre C, es lo mismo que el logaritmo de A menos el logaritmo en base B de C. La tercera propiedad importante es que el logaritmo en base B de A elevado a la n, A elevado a la n sería lo mismo que tener el logaritmo en base B de A por A por A por n veces. Entonces sería aplicar la primera propiedad de una sucesión de veces, es decir, que va a aparecer n veces el logaritmo en base B de A. La cuarta propiedad importante es que el logaritmo en base B de la raíz enésima de un número n, por la misma aplicación de la propiedad de la suma, lo podría expresar como 1 sobre n por el logaritmo en base B de A. Bien, y después tendríamos dos casos particulares, es decir, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0, porque b elevado a la 0 me daría 1. Y que el logaritmo en base b del mismo b me daría 1, porque b elevado a la 1 me daría b. Bien, con estas propiedades uno puede, cálculos muy difíciles, transformarlos en sumas o restas de acuerdo a la necesidad que tengamos del problema. A modo de ejemplo voy a resolver una ecuación logarítmica aplicando estas propiedades, bueno, y espero que más o menos esta introducción les sirva para algo. Recuerden que siempre, a veces, no siempre, ni a veces, en mi caso particular, cuando era joven, muy joven, estos temas me apasionaban, pero más en el contexto histórico, es decir, cómo surgieron, en qué época y por qué motivos. Si uno dice por qué se lo discriminó tanto a este Nepira, es porque él pertenecía al reino de Escocia en aquel momento, que no pertenecía todavía a Inglaterra, porque estaban en guerra, o sea, no formaba parte de la Gran Bretaña. Entonces, a un inglés, los escoceses bárbaros, esto de las montañas altas, eran todos bárbaros para ellos, y bueno, y este muchacho le vino a solucionar el problema a ellos, y así creció la ciencia un poco. Vamos al modo de resolver un ejercicio. La vida es corta, que vivirla. Diría que se vive una vez, mentira. Se muere una vez y se vive todos los días, chicos. Bueno, vamos a hacer uno de ejemplo acá. Y se resuelve la siguiente ecuación logarítmica. Dice que el logaritmo en base 2 de x más 4 más el logaritmo en base 2 de x menos 4 es igual a 2. Bien, acá lo que tenemos que averiguar es qué valor de x, como toda ecuación, verifica esa igualdad. Recuerden que una ecuación es una igualdad que se verifica para ciertos y determinados valores. Lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades y poderla resolver. Como acá tenemos una suma de logaritmos, ¿ven? Recuerden que la propiedad de que a por b, de a por c, perdón, como la anoté recién, es igual a la suma de a más la de b, las de c en este caso. Esto lo podría escribir entonces, todo este término lo podría escribir como el logaritmo en base 2, voy a abrir un corchete, de el argumento x más 4, que es lo que correspondería a porque ese más se transforma en por, x menos 4. ¿Bien? Igual a 2. Una vez que sé esto como si fuese el a, el b y el c. Aplico la definición del logaritmo. La definición me decía entonces que el logaritmo en base b de a era igual a c, sí, solo si b elevado a la c me daba a. Es decir, que a este numerito, a este 2 que yo tengo acá, lo tendría que elevar ese número para obtener esto. Bueno, entonces podría escribir que x más 4, perdón, por x menos 4 tiene que ser igual a 2 al cuadrado. Esto quiere decir que 2 al cuadrado es 4. Acá, si se acuerdan de los casos de factoreo o hacen distributiva, va a terminar quedando como x cuadrado menos 16.
igual a 4. Paso el 16 sumando, o sea que me quedaría 20, por lo tanto x valdría raíz de 20. Que racionalizado raíz de 20, como el 20 es 4 por 5, sería 2 raíces de 5. El problema es que las raíces, recuerden, tienen un doble signo. O bien podrían aplicar la ecuación cuadrática, o sea, una solución sería 2 raíces de 5 positivo y la otra solución sería menos 2 raíces de 5. Bien, de estas dos soluciones, que son la solución de esta ecuación, no de esta, de estas dos soluciones, debo elegir aquella que no me haga los argumentos ni ceros ni negativos. Es decir, si yo reemplazo más 2 raíces de 5, que aproximadamente es 4,47, acá como este término es positivo, ese argumento sería positivo reemplazando este. ¿Bien? Y si lo reemplazo acá, como es 4,47 menos 4, me quedaría 0,47. En cambio, si reemplazo el negativo, este muchachito me quedaría negativo y este me quedaría negativo. Por lo tanto, la raíz x2 de esta ecuación cuadrática no sería solución de esa ecuación logarítmica. Por lo tanto, la solución para esa ecuación, el único valor que valdría sería 2 raíces de 5. Bueno, entonces a tener presente eso que siempre es, cuando ustedes plantean la ecuación final aplicando lo del logaritmo único, hay que reemplazar las posibles soluciones de las ecuaciones equivalentes en la función original para que no se anulen o sean negativos los argumentos. Los argumentos no pueden ser negativos, ni siquiera cero. Bueno chicos, espero haberlos ayudado con esto y los veo en la próxima. Gracias.